Asambleísta Abdallah Bucarán. Ahora le anota. Ya les voy a dar. Presidente y compañeros, he escuchado con atención cada uno de los compañeros que me han antecedido en la palabra y creo que podríamos quedarnos hasta la medianoche debatiendo la legalidad o la ilegalidad de lo sucedido en la comisión. Hay puntos que ha señalado el asambleísta Velasco que tienen mucha lógica, como también hubieron intervenciones como la del general Paco Moncayo, la del asambleísta María Paula Romo, principalmente en su primera parte, con las cuales comparto 100%. Pero hay una realidad que nace de un vacío en la ley, y quisiera que por secretaría, señor presidente, se lea el artículo 425 de la Constitución, principalmente el primer inciso. Por su intermedio, señor presidente. Artículo 425, Constitución de la República del Ecuador. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente. El orden jerárquico de las normas que rigen en nuestro país se establecen claramente y evidentemente, como todos los legisladores sabemos o deberíamos de saber, la Constitución está por encima de todas las leyes orgánicas, económicas y de toda índole. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la parte pertinente a las leyes de carácter económico urgente, te habla de las posibilidades de archivo de la ley, pero en ninguna parte señala la ley cuál es el mecanismo para negar el proyecto que sí lo consagra la Constitución en su artículo 140. En ninguna parte de la ley se habla de la posibilidad de que el Pleno de esta Asamblea, a través de un mecanismo, señor presidente, pueda negar los proyectos de ley económico urgentes. Solo te habla de la posibilidad de aprobar o de archivar. Pero la Constitución, en su artículo 140, que el asambleísta Rolando Panchana lo trajo a coalición, en su primer inciso, establece claramente cuáles son las facultades del Poder Legislativo en estos casos de las leyes económicas urgentes, señor presidente, y dice: la presidenta o presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción. No podemos, señor presidente, y quiero celebrar, así como he sido un gran crítico cuando desde mi óptica usted ha cometido errores, quiero celebrar que se le haya dado al Pleno de esta Asamblea la posibilidad, aunque sea de estudiar la legalidad o no de lo cometido en la comisión. ¿Qué pasaba? Porque se puede plantear muchas hipótesis. ¿Qué pasaba si ninguno de los dos informes tenía mayoría? Como sucedió en el juicio al fiscal en la comisión de fiscalización. El presidente no tenía voto dirimente, habían 5 a favor, 5 en contra y un voto abstentivo. No había informe tampoco. Por eso el espíritu del constituyente, del legislador constituyente, es sabio y habla que si dentro del plazo que nos da la Constitución y la ley, la Asamblea no se pronunciara para aprobar, modificar o negar, una vez transcurrido ese plazo, se mandará al Ministerio de la Ley, señor presidente. Por ende, sería más vergonzoso que hacer respetar nuestro derecho constitucional de un poder independiente, que es el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, y que hoy me parece increíble e inaudito que estemos debatiendo y algunos inclusive se jacten de su estilo sofista, de querer ser realmente iluminados y saber por encima de todos, y estar debatiendo que el Pleno no haga uso de su derecho constitucional.
como Poder Legislativo de ponerle un freno al Poder Ejecutivo en esta creación de impuestos y tributos. Usted puede tener su concepto, la doctora María Paula Romo puede tener el suyo en cuanto a los impuestos, pero hay una realidad que lo saben más los economistas que nosotros los abogados. Una economía en recesión como la del Ecuador tiene que oxigenar la economía de los ciudadanos. Y el impuesto creado a las famosas empresas, de las cuales siempre hemos sido víctimas también, va a ser traducido al ciudadano común, porque el productor que tiene que comprar la materia prima en el extranjero y que tenga que pagar el 5% de la salida de divisa, ¿qué cree que va a perder su plata como patriota, sabiendo cómo se comportan en su gran mayoría los empresarios? Van a transportarles impuesto al ciudadano y vamos a seguir encareciendo el nivel de vida del Ecuador. Ojalá a los pueblos le fuera igual que a los números en economía y que a las encuestas que presenta este gobierno. Ojalá, señor presidente, pero hay un recurso constitucional, una facultad constitucional de este Poder Legislativo que dentro del plazo que aún no fenece podemos negar este proyecto de ley y que el presidente lo vuelva a enviar y lo debatimos, como hicimos con la ley antimonopolio, y a usted le consta, señor asambleísta Paco Velasco, que con nuestros votos se aprobó esa ley. Y si tengo que votar 100 veces más por esa ley antimonopolio, 100 veces más vuelvo a votar para acabar con los monopolios que existen en este país. Pero así no. De esta forma no, señor presidente. De esta forma no, compañeros asambleístas. Renunciando a nuestra autonomía como Poder Legislativo, no podemos ser, como lo dijo el asambleísta Moncayo, una oficina del doctor Mera, de seguir creando impuestos y seguir empobreciendo la calidad de vida de los ecuatorianos. Gracias, presidente, y gracias, compañeros.